Traemos una actualización de cheque de estímulos estatales en los Estados Unidos. Y es que varios estados van a estar enviando ayuda económica en este mes de agosto. Si necesitas un poco de ayuda extra, debes estar pendiente de tu buzón, ya que el cartero podría sorprenderte con un cheque de estímulo hasta la puerta de tu casa. Pues hoy vamos a decirles los estados en donde se está cocinando estas ayudas económicas para poder aliviar el estado económico de miles de residentes en los Estados Unidos. Pues ¿quién pudiera pensar que a estas alturas del año alguien podría estar enviando cheques de estímulo? Y es que la realidad es que la ayuda económica se está agotando poco a poco. Aunque todavía hay algunos estados los cuales se niegan a darle la espalda a sus residentes. Así que como te mencionamos, si necesitas un poco de ayuda extra debes estar bien pendiente, ya que actualmente se estarán enviando ayudas económicas en este mes de agosto. El primer estado que traemos el día de hoy es Idaho, pues en este estado se aprobaron los llamados reembolsos de sesión especial. Si es que bien se otorgaron el año 2022 estos reembolsos, hay personas a las cuales todavía les podría llegar este dinero, de acuerdo a lo dictado por la Comisión de Impuesto del Estado de Idaho. Y esto se debe a que hay residentes que aún están enviando sus declaraciones de impuestos, lo cual lo convierte en un contribuyente elegible automáticamente para estos dos reembolsos. El siguiente estado que traemos es Illinois. Si estás buscando el cheque de estímulo de Illinois, debiste enviar tu declaración de impuestos a más tardar en este año 2023. En el estado se aprobaron varias ayudas económicas y una de ellas fue el reembolso de impuestos sobre la renta y otro ha sido el reembolso de impuestos sobre la propiedad. A estas alturas, la mayoría de los pagos ya se realizaron, pero la Contraloría dijo que ellos siguen y van a seguir enviando cheques de estímulos estatales hasta que se hayan emitido todos los correspondientes al estado de Illinois. El tercer estado que tenemos el día de hoy es Massachusetts. En el estado de Massachusetts se aprobó la repartición de impuestos estatales desde el año 2022. Eran elegibles aquellos que hayan enviado su declaración de impuestos del 2021, lo cual les haría el derecho a un reembolso del 14% de su obligación tributaria. Sin embargo, no todo está perdido, ya que aún existe la posibilidad de quienes apenas estén enviando sus declaraciones de impuestos aún puedan calificar para obtener este alivio económico. La nueva fecha límite para que lo hagas se vence el próximo 15 de septiembre de este 2023. Las personas que envíen su declaración de impuestos van a recibir su reembolso aproximadamente un mes después de haber mandado su documentación. El cuarto estado es Montana, pues en este estado se pueden recibir dos tipos diferentes de cheque de estímulo. El primero es un reembolso de impuesto a la propiedad, el cual otorga cantidades de hasta $675 por persona. Y el segundo alivio económico es un reembolso de impuestos sobre la renta, el cual se otorgará de hasta $2.500 o también la cantidad que resulte menor para contribuyentes individuales. En el caso de las parejas casadas que presentan su declaración en conjunto, pues este será de hasta $1.250. Estas distribuciones se están haciendo desde julio del año 2023 y se espera que finalice este proceso hasta el 31 de diciembre de este mismo año 2023. Y el quinto estado es Nuevo México. Nuevo México es el único estado del país que actualmente está otorgando beneficios económicos en dos formas distintas, tanto para contribuyentes como para personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuesto. Por un lado tenemos el reembolso de impuesto para los contribuyentes sobre la renta, el cual asciende los $1.000 para parejas casadas que presentan su declaración en conjunto y $500 para los contribuyentes solteros. Las personas elegibles tienen hasta el 31 de mayo del próximo año 2024 para enviar su declaración de impuestos correspondiente respectiva al año 2021. Además, se están aprobando
$500 para aquellos nuevos residentes que no cumplen con los requisitos anteriores, o sea, personas que no declaran impuestos. Como estamos hablando del tema de reembolsos de impuestos, también queremos hablar sobre una nueva resolución por parte del IRS. Y es que esto va dirigido a todas las personas que realicen inversiones en las criptomonedas. Pues una nueva resolución del IRS afirma que las recompensas de staking están sujetas a impuestos. Los inversores de criptomonedas que obtienen recompensas por staking ahora deben informar esos ingresos como parte de sus ingresos brutos para fines fiscales. La principal autoridad tributaria de los Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, ha emitido una nueva resolución la cual aclara el tratamiento de los ingresos obtenidos a través del staking de criptomonedas. Según la resolución de ingresos de este 2023, las recompensas por staking de criptomonedas, junto con todas las demás formas de ingresos, incluyendo dinero, propiedad y servicios, ahora se consideran ingresos brutos y deben ser reportados como tales en el año en el cual se recibieron. Esto significa que cualquier ingreso obtenido a través del staking en criptomonedas mediante protocolos blockchains de prueba o participación o proof of stakes deben incluirse en los ingresos anuales de los contribuyentes. Pues el staking se refiere al proceso de participar en el mecanismo de consenso POS. Permite a los poseedores de criptomonedas bloquear sus fondos como garantía para respaldar las operaciones de esta red y asegurar la blockchain. De este modo, recibir recompensas en forma de tokens recién acuñados. Si un contribuyente que utiliza el método de efectivo apuesta criptomonedas nativas de una cadena de bloqueos, de prueba o de participación y recibe unidades adicionales de criptomonedas como recompensa cuando se produce la validación, el valor justo del mercado de las recompensas de validación recibidas se incluye en el ingreso bruto del contribuyente en el año fiscal en el cual el contribuyente adquiere el dominio y control sobre las recompensas. El término de dominio, se refiere generalmente al nivel de control o propiedad que una persona o una entidad tiene sobre ciertos activos o ingresos. Se utiliza a menudo en el contexto para poder determinar la responsabilidad fiscal, específicamente en relación a si una persona o una entidad tiene suficiente control sobre ciertos activos o ingresos para ser considerado el propietario a efectos fiscales. Según el IRS, para poder calcular el ingreso gravable se debe determinar el valor justo del mercado de las recompensas de criptomonedas en el momento en el cual se reciben estos activos. Este valor se suma luego a los ingresos anuales del contribuyente para ese año fiscal. La agencia aclaró además que la decisión se aplica tanto a los contribuyentes que utilizan el método de efectivo y apuestan criptomonedas directamente, como también a aquellos que apuestan a través de exchange de criptomonedas centralizados. Lo mismo ocurre si un contribuyente apuesta criptomonedas nativas de una cadena de bloques de prueba de participación a través de un exchange de criptomonedas y el contribuyente recibe unidades adicionales de criptomonedas como recompensa ante el resultado de la validación. Pues para muchos la decisión del IRS es algo decepcionante. Comentando sobre la decisión, Jason Schwartz, socio fiscal y cojefe de activos digitales en el bufete de abogados Fried Frank, afirmó que confirma la suposición de la mayoría de los asesores fiscales tenían sobre las recompensas de apuestas en la capa de consenso, que se graban de manera similar a las recompensas de minería de Bitcoin. Aunque la decisión no es sorprendente, sigue siendo decepcionante, la ley fiscal siempre ha requerido la asistencia de un pagador, como un empleador u otra contraparte, para que los ingresos gravables se acumulen para alguien. Incluso los descubrimientos de tesoros se consideran pagos diferidos.